como los órganos sexuales o reproductores femeninos, y estos se dividen en dos. En órganos genitales internos, los cuales son los ovarios, las trompas uterinas, el útero y la vagina, situados en la cavidad pélvica o períneo. En estas imágenes de la anatomía del aparato reproductor femenino, en la izquierda podemos apreciar a los genitales internos, tenemos una vista anterior de lo que es la vagina, el útero, los ovarios y las trompas uterinas. Y esta otra imagen de la derecha que encontramos en el ROS, de una vista posterior, podemos ver a la cavidad uterina y a las trompas uterinas que están cortadas para poder apreciar el interior. Tenemos a la vagina en la parte inferior y sus pliegues de mucosa, y podemos ver a los ovarios en el lado derecho. Y la otra división son los órganos genitales externos. Estos incluyen al monte de pubis, labios mayores y menores, el clítoris, el vestíbulo y el orificio de la vagina, el himen y el orificio uretral externo. Y a todo este conjunto lo llamaremos vulva. En esta imagen podemos apreciar muy claramente al monte de pubis que se encuentra superior, desde esta vista anterior, al orificio uretral externo, al vestíbulo, al orificio vaginal, el clítoris, a los labios mayores y a los menores. Y en esta foto de la derecha podemos ver al himen vaginal, que simplemente es una membrana elástica que cubre una parte de la entrada de la vagina, y en cada mujer se puede presentar de diferente forma y estructura. Algunos datos importantes a conocer del tema es que los órganos reproductores femeninos experimentan cambios estructurales que modifican las concentraciones hormonales durante el ciclo menstrual o embarazo, hasta los 45 o 55 años que el ciclo menstrual se detiene, cambiando la función reproductiva, lo que conocemos como menopausia. En la menopausia, los ovarios dejan de producir ovocitos y detienen la función de producir hormonas, y la vagina y las glándulas mamarias, las cuales tienen una gran relación con la actividad hormonal del aparato genital femenino, disminuyen sus funciones secretoras. Los ovarios son glándulas que producen los gametos, que cuando se están desarrollando se conocen como ovocitos y al madurar se conocen como óvulos. Y también producen hormonas esteroideas como estrógenos que participan en el crecimiento y maduración de órganos sexuales internos y en el desarrollo de las mamas. Y los progestágenos, que preparan al útero para el embarazo y a las glándulas mamarias para la lactancia. Ambos preparan al útero para la fecundación. Si esta no sucede, el endometrio del útero se degenera y llega a la menstruación. Respecto a la estructura de los ovarios, van a contener una región medular que se ubica en la parte central del ovario y contiene tejido conjuntivo laxo, vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios. Y van a tener una corteza o región cortical que se encuentra en la periferia y rodea a la médula. Esta contiene a los folículos ováricos que se encuentran en un tejido conjuntivo en la corteza. Por otro lado, tenemos a la superficie del ovario, que está recubierta por células cúbicas y es conocida como epitelio germinativo, que se va a encontrar sobre una capa de tejido conjuntivo denso llamado túnica albuginea, que va a cumplir la función de contener a los folículos ováricos. En este corte histológico podemos observar en la parte superior al epitelio germinal y debajo de este a la túnica albugínea. Como les comentaba anteriormente, van a existir folículos ováricos en la túnica albugínea, que estos folículos no son más que microunidades que cumplen la función de mantener a los ovocitos para que estos maduren aquí hasta convertirse en óvulos maduros. El tamaño del folículo indica el estado de desarrollo del ovocito. Los folículos ováricos se dividen en tres principales según su desarrollo. Los primeros son los folículos primordiales, que aparecen en el ovario durante el tercer mes de desarrollo fetal y contienen células foliculares planas que rodean al ovocito. A medida que este folículo primordial se va desarrollando, se genera el folículo en crecimiento, que genera cambios en el ovocito como el aumento de tamaño y las células foliculares planas que lo rodeaban se convierten en cúbicas. El ovocito crece y secreta proteínas que se ensamblan en la zona pelúcida, que es una membrana externa de glucoproteínas, siendo la principal que permite que el espermatozoide fecunde al óvulo. Con el tiempo, las células del folículo en crecimiento se convierten en células granulosas. Las células granulosas que se formaron van a formar vainas de otras células, que son la teca interna, que es una capa de células secretoras cúbicas que van a generar a los andrógenos que posteriormente pasarán a ser estrógenos, y la teca externa, que es la capa exterior del tejido conjuntivo y fibras de colágeno. Estas células granulosas también tienen otras funciones como el intervenir en el proceso de andrógenos a estrógenos y secretar un líquido folicular que tiene la función de nutrir al ovocito y se va a encontrar en las cavidades que se forman por un espesor de 6 a 12 capas que se genera en el estrato granuloso. Estas cavidades llenas de líquido formarán una sola llamada antro
Y cuando se forma el antro, el folículo pasa a llamarse A secundario o folículo antral. Cuando el folículo secundario va creciendo, el antro se va agrandando y las células granulosas que lo revisten forman al cúmulo óforo, que rodea al ovocito y lo acompaña en ovulación formando la corona radiada. Y por último, tenemos al folículo maduro o de Graf, que tiene un antro que va aumentando su tamaño. Entonces, una vez que el folículo ya está maduro o es folículo de Graf, va a poder liberar a un ovocito secundario para posteriormente ser fecundado. Y a este proceso lo llamamos ovulación. La liberación del ovocito secundario se da 14 días antes del ciclo menstrual, pero antes de la ovulación, el flujo sanguíneo se detiene en una región del ovario que se llama mácula pelúcida o estigma folicular, que ésta se va a elevar y se va a romper, provocando que el folículo se abra, generando que el ovocito, que está rodeado por la corona radiada y las células del cúmulo óforo, salga. Este va a ser dirigido por las fibras de la trompa uterina hacia el interior de esta. Este permanece viable durante 24 horas. Si no ocurre la fecundación, el ovocito secundario se degenera. Respecto a las divisiones meióticas, el ovocito, al abandonar el folículo, comienza la segunda división meiótica, y esta división se detiene en metafase. Si ocurre la fecundación, se completa la segunda división meiótica y ya genera un óvulo maduro. Para que la fecundación ocurra, los espermatozoides deben activarse, y a esto lo conocemos como capacitación. Sabemos que muy pocos espermatozoides de los millones que hay en el semen eyaculado alcanzan el sitio de fecundación, o sea, la ampolla uterina. Los espermatozoides deben penetrar la corona radiada para después alcanzar la zona pelúcida y posterior entrar a un espacio llamado espacio perivitelino, y la membrana plasmática se fusiona con él, llamándose impregnación del ovocito, lo que desencadena la segunda división meiótica, o sea, transformar al ovocito secundario en ovocito maduro. Después, solamente la cabeza del espermatozoide entra al citoplasma del ovocito y se forma el pronúcleo masculino que se fusiona con el femenino y forman un cigoto diploide que entra en su primera división mitótica. La irrigación de los ovarios proviene de dos fuentes diferentes, las arterias ováricas y las arterias uterinas. Las arterias ováricas son ramificaciones de la aorta abdominal que pasan a los ovarios a través de los ligamentos suspensorios y proporcionan la irrigación arterial principal a los ovarios y a las trompas uterinas. Estas arterias se anastomosan con la segunda fuente de irrigación del ovario, las ramificaciones ováricas de las arterias uterinas, que se originan en las arterias ilíacas internas, vasos relativamente grandes que surgen de esta región de anastomosis y atraviesan el mesovario e introducen el hilio ovárico. Las venas que acompañan las arterias forman un plexo denominado plexo pampiniforme, a medida que emergen del hilio. La vena ovárica se forma a partir de este plexo. En la región cortical del ovario, las redes de vasos linfáticos en las capas de la teca rodean los folículos grandes y en desarrollo, los folículos atrésicos y los cuerpos lúteos. Los vasos linfáticos siguen el trayecto de las arterias ováricas conforme ascienden hacia los ganglios linfáticos paraórticos en la región lumbar. Los ovarios son inervados por el plexo ovárico autónomo. Las fibras nerviosas autónomas que inervan el ovario son conducidas sobre todo por el plexo ovárico. Aunque está claro que el ovario recibe fibras simpáticas y parasimpáticas, poco se conoce acerca de su distribución real. En la médula hay grupos diversos de las células ganglionares parasimpáticas. Las fibras nerviosas siguen las arterias en su paso por la médula y la corteza del ovario e inervan el músculo liso de las paredes vasculares. Las fibras sensitivas envían impulsos a través del plexo ovárico que alcanzan los ganglios de la raíz dorsal de los primeros nervios lumbares. Por lo tanto, el dolor ovárico se refiere hacia la distribución cutánea de estos nervios espinales. Las trompas o tubas uterinas son órganos pares que se extienden de forma bilateral desde el útero hasta los ovarios. También llamadas trompas de falopio, esos órganos tubulares transportan el óvulo del ovario al útero y proveen el ambiente necesario para la fecundación y desarrollo inicial del cigoto hasta su etapa de mórula. Uno de los extremos de la trompa contigua al ovario se abre hacia la cavidad peritoneal, el otro se comunica con la cavidad uterina. Aproximadamente cada trompa uterina mide de 12 a 14 micras de longitud y puede dividirse en 4 segmentos macroscópicos. Estos 4 segmentos son el infundíbulo, que es el segmento de la trompa en forma de embudo contiguo al ovario. Su extremo distal se abre a la cavidad peritoneal y su extremo proximal continúa con la ampolla. Desde la boca del infundíbulo hacia el ovario se extienden las fímbrias,
También tenemos lo que es la ampolla, que es el segmento más largo de la trompa y constituye alrededor de las 2/3 partes de su longitud total. Es el sitio donde ocurre la fecundación. De igual forma tenemos al istmo, que es el segmento medio estrecho de la trompa uterina y adyacente al útero. También tenemos la porción uterina o intramural, que mide alrededor de 1 centímetro de longitud y se ubica dentro de la pared uterina y se abre hacia la cavidad del útero. También, como sabemos, la pared de la trompa uterina está compuesta por 3 capas. Tenemos lo que es la serosa o peritoneo, que es la capa más externa de la trompa uterina y está compuesta por mesotelio y una capa delgada de tejido conjuntivo. También tenemos la capa muscular, que está organizada en su mayor parte en una capa circular o interna, y es relativamente gruesa, y otra externa. Esta es longitudinal, más delgada. Es el límite entre las dichas capas. Este límite suele ser muy poco nítido. También tenemos la mucosa, que es el revestimiento interno de la trompa uterina y presenta pliegues longitudinales delgados que se proyectan hacia la luz de la trompa en toda su extensión. Los pliegues son más abundantes y complejos en la ampolla, pero se vuelven más pequeños en el istmo. De igual forma, tenemos el revestimiento de la mucosa, que consta de un epitelio cilíndrico simple compuesto por dos tipos de células, las ciliadas y las no ciliadas, las cuales representan diferentes estados funcionales en un único tipo celular. Las células ciliadas son más numerosas en el infundíbulo y la ampolla. El ondular de los cilios se dirige hacia el útero. Las células no ciliadas, o mejor conocidas como tachuela, son células secretoras que producen el líquido que provee sustancias nutritivas al óvulo. El útero recibe una mórula en proliferación rápida y que proviene de la trompa uterina. Todo el desarrollo embrionario y fetal posterior ocurrirá dentro del útero, el cual experimentará un incremento drástico en su tamaño y desarrollo. El útero humano es un órgano hueco, piriforme, localizado en la pelvis entre la vejiga y el recto. En una mujer nulípara pesa de 30 a 40 gramos y mide 7.5 centímetros de largo, 5 centímetros de ancho en su parte superior y 2.5 centímetros de espesor. Su luz, que también es aplanada, tiene continuidad con las de las trompas y la de la vagina. Desde un punto de vista anatómico, el útero se divide en dos regiones. Se divide en el cuerpo, que es la porción superior, la grande del útero. La superficie interior de este es casi plana, mientras que la superficie posterior es convexa. La parte superior redonda del cuerpo, que se expande por arriba de la desembocadura de trompas, recibe el nombre de fondo uterino. El cuello uterino, o mejor conocido como cervix, es la porción inferior del útero, con forma de barril, separada del cuerpo por el istmo, que tiene una abertura estrecha en cada extremo. El orificio interno se comunica con la cavidad del útero y el orificio externo con la vagina. Este útero se divide en 3 capas: en el endometrio, que es la mucosa del útero; el miometrio, que es la capa muscular gruesa. Esta tiene continuidad con la capa muscular de la trompa uterina, de la vagina y de las fibras del músculo liso, que también se extienden dentro de los ligamentos conectados al útero. También tenemos el perimetrio, que es la capa serosa externa o cubierta peritoneal visceral del útero, que se continúa con el peritoneo pélvico y abdominal y consiste en un mesotelio y una capa delgada de tejido conjuntivo laxo. Bajo el mesotelio suele haber una capa prominente de tejido elástico. El ciclo menstrual es un espectro continuo de etapas evolutivas en la capa funcional del endometrio. En última instancia, es controlada por las gonadotropinas secretadas por la porción distal de la hipófisis, que regula las secreciones esteroideas del ovario. Por lo general, el ciclo se repite cada 28 días, durante los cuales el endometrio atraviesa una secuencia de cambios morfológicos y funcionales. Es conveniente describir el ciclo en 3 fases sucesivas. La número 1 es la fase proliferativa, que ocurre al mismo tiempo que la maduración folicular y se ve afectada por la secreción de estrógenos ováricos. La fase secretora, que coincide con la actividad funcional del cuerpo lúteo y resulta afectada principalmente por la secreción de la progesterona. Y la fase menstrual, que comienza cuando la producción hormonal del ovario disminuye con la degeneración del cuerpo lúteo. Si se produce la fecundación y la implantación, la fase menstrual del ciclo se reemplaza con una fase grávida. Si hay fecundación y la subsecuente implantación, la involución del endometrio se retrasa hasta después del parto. A medida que el blastocito se incrusta en la mucosa uterina al inicio de la segunda semana, las células en el corion de la placenta en desarrollo comienzan a secretar HCG y otras leuroluteotropinas. Ahora bien, la implantación es el proceso mediante el cual un blastocito se instala en el endometrio. El óvulo humano fecundado, o mejor conocido como cigoto, experimenta una serie de cambios mientras atraviesa la trompa uterina y llega a la cavidad del útero.
Esto los prepara para su implantación en la mucosa uterina. Desde el comienzo, el embrión en desarrollo inicia un intercambio bioquímico con la madre gestante, indispensable para su subsecuente implantación y desarrollo. Poco después de la fecundación, este embrión viable secreta el factor de preimplantación. El cigoto se encinde y después experimenta una serie de divisiones mitóticas sin crecimiento celular, cuya consecuencia causa un aumento rápido en la cantidad de células en el embrión. Al principio, el embrión se encuentra bajo el control de macromoléculas maternales de información que ya se han acumulado en el citoplasma del óvulo durante la ovogénesis. El feto en desarrollo es mantenido por la placenta que deriva de los tejidos fetales y maternos. La placenta está compuesta por una porción fetal formada por el corión y una porción materna formada por la decidua sal. Las dos porciones participan en el intercambio fisiológico de sustancias, en donde las porciones participan para la circulación materna y la fetal. El sistema circulatorio, denominado útero placentario, comienza a desarrollarse alrededor del noveno día después de la fecundación. La proliferación del citotrofoblasto en el crecimiento del mesodermo coriónico y el desarrollo de vasos sanguíneos dan origen sucesivamente a vellosidades coriónicas, las cuales pues son tres. Tenemos a las vellosidades coriónicas primarias debido a la rápida proliferación del citrofoblasto y a las vellosidades coriónicas secundarias, que están compuestas por un centro de mesénquima rodeado por una capa interna del citotrofoblasto y una capa externa del sincitiotrofoblasto, y estas aparecen alrededor del día 16. Hacia el final de la tercera semana se forman las vellosidades coriónicas terciarias, cuando las vellosidades secundarias aparecen vasos sanguíneos que se han desarrollado en sus centros de tejido conjuntivo. La placenta es el sitio de intercambio de gases y metabolitos entre las circulaciones materna y fetal. La sangre fetal ingresa en la placenta a través de un par de arterias umbilicales. Al pasar por la placenta, estas arterias se ramifican en varios vasos de disposición radial que a su vez emiten muchas ramas de placa coriónica. Las ramas de estos vasos se introducen en las vellosidades y forman redes capilares extensas asociadas estrechamente con los espacios intervellosos. La sangre fetal retorna a través de un sistema de venas paralelas a las arterias, excepto que convergen en una sola vena umbilical. La sangre materna lleva la placenta a través de 80 a 100 arterias endometriales en espiral que penetran en la placa basal. La sangre de estas arterias en espiral fluye hacia la base de espacios intervellosos que contienen alrededor de 150 mililitros de sangre materna, que se recambia de 3 a 4 veces por minuto. La vagina es un tubo fibromuscular extendido desde el cuello uterino hasta el orificio vaginal. Este orificio externo, que corresponde a la apertura inferior o introito, ubicándose dentro de la vulva situada entre los labios menores. Este introito o orificio de entrada puede estar cubierto por el himen, una membrana de mucosa que se proyecta desde dentro de la vagina. Sus vestigios derivan directamente de la membrana endodérmica que separaba la vagina en el desarrollo del 0,1 genital en el embrión. De hecho, existen diferentes tipos de himen. Este puede ser cribiforme, con estos orificios como se ve en la imagen, o puede ser anular, de muchas maneras y variedades anatómicas. Después de este introito, encontramos lo que son las paredes de la vagina a los laterales. Estas contienen los siguientes estratos, o más bien paredes, que sería la capa mucosa, la muscular y la adventicia, de interna hacia externa. La mucosa esta posee pliegues o rugosidades transversales que son muy abundantes y está revestida por un epitelio plano estratificado. Sus papilas de tejido conjuntivo de la lámina propia subyacente se proyectan hacia el revestimiento epitelial. De hecho, puede tener gránulos de queratiolina en situaciones normales donde no ocurre la queratinización. Después sigue la capa muscular, que es esta intermedia y está organizada en dos estratos, uno de músculo liso, que están entremezclados, y uno, estrato externo, que continúa con la capa homóloga en el útero. Este es más grueso incluso que el interno. A la altura del introito hay fibras musculares estriadas que pertenecen al músculo esponjoso. Después tenemos la capa adventicia, que es la más externa y está organizada en un estrato interno de tejido conjuntivo denso que está contiguo a la capa muscular y un estrato externo de tejido conjuntivo laxo que se mezcla con la adventicia de las estructuras que están vecinas. Este estrato interno contiene muchas fibras elásticas que le dan flexibilidad a las paredes de la vagina, y el externo contiene una gran cantidad de vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. La vagina posee un epitelio plano estratificado, este sin estrato córneo y sin glándulas. La luz de la vagina o lumen está revestida por un epitelio plano estratificado y sin estrato, como ya les comenté. Su superficie está lubricada por el moco producido por las glándulas cervicales,
Esas glándulas vestibulares mayores y menores, o como conocemos las mayores, que son las de Bartolín, y las menores, que son las de Skene, ubicadas en la pared del vestíbulo vaginal, que producen este moco adicional para lubricar el órgano. En la pared de la vagina no hay glándulas. Ok. El epitelio de la vagina puede experimentar cambios cíclicos durante el periodo menstrual, esto directamente bajo la influencia de los estrógenos. Durante la fase folicular, por ejemplo, las células epiteliales se sintetizan y acumulan glucógeno, esto a medida que migran hacia la superficie. Estas células se descaman continuamente, pero cerca de la fase menstrual o durante esta, la capa superficial del epitelio de la vagina se puede desprenderse. A eso es lo que conocemos como menstruación. Después encontramos lo que es la lámina propia, que presenta dos regiones bien separadas, lo que es la región externa, que está justo debajo del epitelio y está compuesta por un tejido conjuntivo laxo muscular. Después la región profunda, que está contigua a la capa muscular y es más densa y podría considerarse una submucosa. Como generalidades, podemos decir que en esta lámina propia hay numerosos leucocitos y linfocitos, en particular neutrófilos. Eso es en la mucosa y su abundancia se debe al aumento durante el flujo menstrual en el lumen. También encontramos muchas venas delgadas que simulan el tejido eréctil durante la excitación sexual, recuerden en los bulbos esponjosos. Encontramos pocas terminaciones nerviosas que son abundantes en el primer tercio inferior de la vagina, que están asociadas principalmente al dolor y la distensión de esta misma. Y podemos encontrar nódulos linfáticos solitarios. Ahora nos vamos con lo que son los genitales externos. Los genitales externos femeninos es este conjunto que se conoce como vulva y poseen un revestimiento de epitelio plano estratificado. Esos consisten en diferentes partes, lo que es el monte del pubis o monte de Venus, los labios mayores, los labios menores, el clítoris y el vestíbulo. En este vestíbulo es donde se encuentra la mayoría de los orificios que podemos encontrar, como es el meato urinario, la vagina y las glándulas de Bartolini y de Skene. Para adentrarnos a cada uno, vamos a empezar con el monte de pubis, que es esta prominencia redonda sobre la sínfisis del pubis, que está formada en su totalidad por tejido adiposo subcutáneo, este que tiende a ser abundante en la mayoría de mujeres debido a lo que es esta protección de esta zona, ¿no? Después tenemos lo que son los labios mayores, que son dos pliegues cutáneos longitudinales y grandes que conforman los límites laterales de la hendidura urogenital. Ellos contienen una capa delgada de músculo liso que se parece al músculo de la capa dartos escrotal, de esta de la bolsa escrotal, y una gran cantidad de tejido adiposo subcutáneo. Su superficie externa, así como el monte del pubis, está cubierta de vello púbico y esta superficie interna es lisa y carece de vello. En ambas superficies encontramos lo que son glándulas sebáceas y sudoríparas. Pues nos vamos con los labios menores, que son unos pliegues cutáneos pares sin folículos pilosos, o sea, sin vello, que limitan el vestíbulo vaginal y son homólogos a la piel del propio pene. En las células profundas de este epitelio hay una gran cantidad de melanina y en el centro del tejido conjuntivo podemos encontrar que carece de tejido adiposo. Contiene muchos vasos sanguíneos y fibras delgadas. Y en su estroma encontramos glándulas sebáceas grandes. Continuando con el clítoris, que es una estructura eréctil homóloga al pene y al glande, su cuerpo está compuesto por dos pequeñas formaciones eréctiles que conocemos como los cuerpos cavernosos, estas que parecen como una pinza abierta, ¿no? Después tenemos el glande del clítoris, que es un diminuto tubérculo redondo en la punta de los cuerpos cavernosos, como un popote hacia afuera, y los cuerpos pareados o la crura, que sujetan firmemente el clítoris a las ramas púbicas. Estos cuerpos pareados son lo que conocemos como cuerpos esponjosos. La piel que recubre al glande es muy delgada y forma el prepucio del clítoris, que contiene abundantes terminaciones nerviosas sensitivas a la que básicamente tienen la función del placer en esta zona, ¿no? O sea, del placer sensitivo. Continuando con lo que es el vestíbulo, que literalmente pues es un vestíbulo que está revestido por epitelio plano certificado, sobre todo en las cercanías del clítoris y alrededor del orificio externo de la uretra o del meato urinario. Hay una gran cantidad de glándulas mucíparas pequeñas, las glándulas vestibulares menores, que conocemos como glándulas de Skene, en la parte superior del vestíbulo. Estas están, recuerden, a los laterales de la uretra. Y después tenemos las glándulas vestibulares mayores, que también las llamamos como glándulas de Bartolini. Estas también son pares, son grandes y son homólogas a las glándulas bulborretrales masculinas. Estas válvulas que secretan lo que es lubricante para la vagina, ¿no?
En los genitales externos encontramos una gran cantidad de terminaciones nerviosas sensitivas, como los corpúsculos de Meissner, que son abundantes y en particular en la piel del monte del pubis o del monte Venus y los labios mayores. Los corpúsculos de Pacini, distribuidos en las capas más profundas del tejido conjuntivo, entre los labios mayores, y están asociados con el tejido eréctil. Sus impulsos son importantes o juegan un papel importante en la respuesta fisiológica durante la gestación sexual y las terminaciones nerviosas libres, que son muy abundantes y están distribuidas de forma equitativa por toda la piel de los órganos genitales externos. Pasando con el siguiente tema, tenemos lo que son las glándulas mamarias, que como generalidades tenemos que son glándulas sudoríparas modificadas y están situadas sobre la fascia superficial y anteriores a la musculatura pectoral. Los tejidos mamarios están unidos a la piel y al tejido solar subcutáneo mediante los ligamentos de Cooper, estos famosos ligamentos fibrosos que mantienen o sostienen la mama erecta a la pared anterior. Estructuralmente están constituidas de un 80 a un 85% de tejido adiposo. Se les llama que son estructuralmente dinámicas, puesto que su anatomía está sobrepuesta al famoso espacio retromamario. Este les permite esta flexibilidad y movimiento. Como dato, el espacio retromamario es donde se colocan los implantes en una mamoplastía. Su crecimiento está dado en la pubertad por acción de la progesterona y estrógenos, aunque también tiene que ver lo que es genética y pues obviamente otras cuestiones, ¿no? En esta constitución de glándula mamaria o su totalidad, que es la mama, encontramos lo que es la areola, que es esta zona pigmentada de forma circular sobre la piel de la mama y que rodea los pezones. Esta presenta múltiples elevaciones pequeñas, llamados tubérculos alveolares, que están producidos por las mismas aberturas de las glándulas alveolares. Estas glándulas incluyen lo que son glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas y las glándulas mamarias modificadas, que son las de Montgomery. Estas glándulas protegen y lubrican la superficie de la areola. Como dato, las areolas tienen una infinidad de variaciones anatómicas, pueden ser de diferente forma, de diferente color, dependiendo de muchos factores, tanto genéticos como geográficos. Después tenemos lo que son los pezones o estos papilas o prominencias de forma cónica o cilíndrica situadas en el centro de la areola. Estas están compuestas sobre todo por fibras musculares lisas en forma circular que comprimen los conductos lactíferos durante la lactancia. Además que pues proveen la erección de los pezones en respuesta a los estímulos sensitivos. Estos no tienen grasa, no tienen folículos pilosos y no tienen glándulas sudoríparas. Sus puntas se encuentran fisuradas por los conductos lactíferos que desembocan en ellos. Esto es para poder proyectar o sacar las gotas de leche durante la lactancia, ¿no? La formación de las mamas empieza con el indicio de las glándulas mamarias por medio del engrosamiento en forma de banda de la epidermis de la línea mamaria o la cresta mamaria. Esto sucede en el embrión de 7 semanas y se extiende a ambos lados del cuerpo desde la base de la extremidad superior hasta la región de la extremidad inferior. Hacia el final de la vida intrauterina, los brotes epiteliales se canalizan y forman los conductos galactóferos, mientras que los esbosos constituyen los conductos de menor calibre y los alvéolos de la glándula. Las glándulas dentro de las mamas se clasifican como glándulas tuboalveolares y están compuestas de 15 a 20 lóbulos que se irradian desde el pezón y se separan entre sí por tejidos adiposo y conectivo. Cada lóbulo es drenado por un conducto lactífero propio que lleva directamente al pezón y antes de llegar a este se dilata para formar un seno lactífero y se vuelve a estrechar antes de desembocar en el pezón. En esto encontramos que estos lóbulos de la glándula mamaria están formados por las yemas de los conductos galactóferos o lactíferos, constituyendo lo que se llama parénquima. Sobre los epitelios, el epitelio escamoso queratinizado de la piel subyacente se hunde en los orificios del pezón, estos conductos que les mencioné, y después se transforman en un epitelio cúbico de doble capa que tapiza los conductos. Estos conductos que están tapizados tienen dos tipos de células, las miopiteliales y las células luminales. Perdón. Las primeras son contráctiles y cuentan con miofilamentos que se disponen como una malla sobre la membrana basal. Y las luminales se superponen a las células miopiteliales. Se postula una célula madre comprometida en el conducto terminal y puede dar lugar a las células tanto luminales como mioepiteliales. También encontramos que en la glándula mamaria tenemos dos tipos de estroma. El estroma interlobular, que corresponde a un tejido conjuntivo fibroso, denso, mezclado con tejido adiposo. Y el intralobular, que rodea los acinos de los lobulillos y está constituido por células similares a los fibroblastos, pero con respuesta hormonal.
Pasando un poquito más acerca de la fisiología de la glándula mamaria, encontramos que durante el embarazo hay una proliferación y desarrollo notorios sobre estas mismas, especialmente suscitadas para la lactancia, y se pueden estudiar según el trimestre de embarazo, obviamente mencionando pues las características principales de cada uno. Estos cambios van a estar acompañados con la disminución del tejido conjuntivo y adiposo. En el primer trimestre encontramos, por ejemplo, que el alargamiento y ramificación de los conductos terminales se da por la proliferación del tejido glandular. Estas mismas donde las células mioepiteliales proliferan entre la superficie basal de las células y la lámina basal, tanto esto en la porción alveolar como en la canicular de la glándula. En el segundo trimestre encontramos que se caracteriza por la diferenciación de los alvéolos por los extremos crecientes de los conductivos terminales. Lo que también, pues a medida de que la mama se desarrolla, los plasmocitos, los linfocitos y los eosinófilos infiltran el estroma del tejido conjuntivo intralobular. Y en esta etapa, pues el tejido glandular y el volumen de la mama aumentan, sobre todo por la proliferación misma de los alvéolos. En el tercer trimestre, donde comienza la maduración de los alvéolos, las células epiteliales glandulares se van a tornar cúbicas y sus núcleos se van a ubicar en la superficie celular basal. También, pues la proliferación real de las células del estroma interlobular va a declinar y ese aumento de tamaño de la mama se va a producir por una hipertrofia de las células secretoras, lo que va a hacer una acumulación de productos de secreción en los alvéolos. La producción de leche encontramos que intervienen dos procesos de secreción, la secreción merocrina y la apocrina. Las células secretoras sintetizan dos productos distintos que se liberan mediante estos dos diferentes mecanismos. En la merocrina, el componente proteico de la leche se sintetiza en el retículo endoplasmático rugoso y se envasa para transportarse en vesículas de secreción limitadas por membrana directamente del aparato de Golgi, ¿no? Se libera de la célula por fusión de la membrana limitante con las vesículas de la membrana plasmática. En la secreción apocrina, el componente graso o lipídico de la leche se origina como inclusiones lipídicas que están libres en el citoplasma. Los lípidos confluyen para formar estas gotas grandes que se mueven hacia la región apical de la célula y se proyectan hacia la luz de la cima. Cuando se liberan, esas inclusiones son cubiertas por una envoltura de membrana plasmática. La secreción que se libera los primeros días después del parto se conoce o la conocemos como calostro, que es esta primera secreción amarillenta y se conoce como un estilo de preleche que contiene alta cantidad de proteínas, de vitamina A, de sodio y cloruro, además de que contiene menos grasas y menos carbohidratos, que pues lo que conocemos como la leche definitiva, ¿no? También contiene una cantidad considerable de anticuerpos, especialmente sobre IgA secretora, que le dan un cierto grado de inmunidad pasiva al neonato. Sobre las hormonas, tanto en la lactancia como en el crecimiento de las mamas, pues podemos saber que, como les mencioné al principio, esas están aunadas a dos hormonas, lo que son estrógenos y progesterona. Esas hormonas están producidas por el ovario en el proceso de la maduración. Y su influencia hormonal permite el desarrollo de los UCLT en diferentes unidades funcionales y dinámicas, ¿no? Y dependiendo de las fases menstruales puede haber cambios morfológicos en esta. Como en la fase folicular, los estrógenos circulantes estimulan la proliferación de los componentes de los conductos galactóferos y después de la ovulación, en la fase lútea, la progesterona estimula el crecimiento de los alvéolos. El estroma interlobular se torna edematoso. Actualmente se considera que hay otras hormonas sintetizadas por otros cuerpos que van a influir en el desarrollo de la mama muy por fuera de los estrógenos y la progesterona, como es la prolactina dada por la hipófisis, la HCS por la placenta y los glucocorticoides suprarrenales. Aquí entramos en lo que son las hormonas en el embarazo y la lactancia y su relación con la hipófisis y el hipotálamo. Durante el embarazo encontramos que los estrógenos y la progesterona son indispensables para el desarrollo físico. Ambas hormonas también suprimen los efectos de la prolactina y la HCS, cuyas concentraciones se incrementan a medida que progresa la gestación. Sin embargo, la pérdida repentina de la secreción de estrógenos y progesterona por la placenta y el cuerpo lúteo después del parto, pues lo que hace la prolactina es que asume la función lactógena. Y la producción de leche también requiere esta secreción adecuada de hormonas de crecimiento como los glucocorticoides suprarrenales y hormonas paratiroideas. El acto solo de succionar durante el amamantamiento inicia los impulsos sensitivos desde los receptores del pezón hacia el hipotálamo. Los impulsos inhiben la liberación del factor inhibidor de la prolactina y entonces se libera la prolactina desde la adenohipófisis.
Los impulsos sensitivos también causan la liberación de oxitocina en la neurohipófisis, y la oxitocina estimula a las células miopiteliales que rodean la base de las células alveolares secretoras y la base de las células de los conductos de mayor calibre para que se contraigan y eyecten la leche desde los alveolos y los conductos. En la imagen que tenemos aquí podemos ver cómo funciona este ciclo más fácilmente. Por medio de la succión hay un estímulo que se va o se envía como señal. La hipófisis entonces suelta la oxitocina y la prolactina para que ésta genere lo que es más eyección de la leche. Para casi concluir, aunamos lo que es la involución mamaria que ocurre después de la menopausia, donde las glándulas mamarias se atrofian porque su mismo estroma se involuciona. Y al faltar la estimulación hormonal ovárica, las células secretoras de las ULST se van a degenerar y desaparecer, aunque puede ser que algunos conductos puedan persistir para crear un patrón histológico similar a la de los hombres. Hay que recordar en este momento que anatómicamente la mama de los hombres es exactamente igual a la mujer, incluido puede cumplir esta fisiología de lactar. Sin embargo, socialmente no se ha impulsado. Este mismo tejido conjuntivo puede presentar alteraciones degenerativas que van a estar señaladas por la reducción de cantidad de fibroblastos y fibras de colágeno por la desaparición de las fibras elásticas. Para terminar, agregamos lo que son vasos y nervios de la glándula mamaria, incluyendo drenaje venoso, drenaje linfático, irrigación y inervación. En la parte de la irrigación tenemos que las arterias que irrigan la mama se derivan de las ramas torácicas de la arteria axilar, de la torácica interna y las intercostales anteriores. Estas ramas de estos vasos siguen primordialmente el trayecto de los conductos alveolares, cuando estos alcanzan los lechos capilares que rodean los alvéolos. En cuanto a las venas, estas siguen el camino de las arterias por lo regular, por lo que tenemos drenaje de las venas axilares y la torácica interna. En la parte del drenaje linfático tenemos a los capilares linfáticos que se localizan en el tejido conjuntivo que rodea los alvéolos y los vasos linfáticos más grandes que drenan en los ganglios linfáticos axilares y los supraclaviculares o paraesternales. Por último, en la inervación, pues los nervios que inervan la mama son ramos cutáneos anteriores y laterales de los nervios intercostales del segundo al sexto. Y pues estos transportan fibras simpáticas que son aferentes hacia la mama y desde ella. La función secretora está principalmente bajo el control hormonal, no obstante los impulsos aferentes asociados con la succión participan en la secreción reflejada de la prolactina y oxitocina.